Hey Saiyajines, estaba cometiendo un gravísimo error cuando exponía en Slugthread con mi Sony A7 IV. Como dicen por ahí, todos los días se aprende. ¿Quieres saber qué error estaba cometiendo yo? De pronto usted lo está cometiendo y de una vez lo corrige. Yo no sé si debo hacer este video porque les vengo a decir que soy un burrín, ¿no? Soy un burrín, un burro. Porque estaba cometiendo un error que creo que muchas personas están cometiendo cuando exponen en Slugthread. Cuando vamos a exponer en Slugthread, sabemos que es un perfil logarítmico que necesita unas configuraciones especiales. Hasta ahí estamos de acuerdo. El tema es que cuando yo recibí esta cámara, que es la Sony A7 IV, empecé a hacer pruebas con ella. Yo vengo de una cámara que es la Sony ZV-E10 y es una cámara APS-C que es muy buena, me encanta. Tengo una serie de videos que ahí les pongo ahí la listica para que los vean sobre esta cámara. Y esta cámara Sony A7 IV apenas la estoy conociendo, la estábamos revisando a ver qué tal. Hasta ahí todo está perfecto, pero ¿qué hace uno? Revisar youtubers que ya tengan un recorrido en esta cámara, que te digan los errores que han cometido, en fin. Pero yo vi muchos videos donde el youtuber nunca dijo, los videos que vi nunca dijo, estoy en una cámara que es la Sony A7S III. No, hablaban es un Slugthread en full frame, como algo general. Y cuando yo estaba haciendo las pruebas, algo no me salía y algo no me cuadraba. Yo decía, no, algo no me está saliendo bien. Por allá una neurona dijo, hay un error. Yo dije, espera un momentico. Reviso, estoy mirando configuraciones de una cámara que es la Sony A7S III. ¿De qué estás hablando? Es una cámara con un sensor de 12 megapíxeles, un piso de ISO de 640. Y yo estaba colocando como piso de ISO en la Sony A7 IV 640. Este sujeto tiene graves problemas psicológicos. Y si usted está cometiendo ese error, no pasa nada. Creo que muchos hemos cometido ese error. Yo mismo lo cometí, pero caí en cuenta de que algo no estaba bien. Porque el piso de ISO de la Sony A7 IV es 800. Pero esta cámara tiene Dual ISO. Significa que también tiene otro ISO donde la cámara toma muy bien imágenes sin ruidillo, sin ruido en la imagen. Y es 3200 en esta cámara. Y ese era el error. Por eso yo estaba desfasadillo en el tema del ruido con mi cámara, porque la estaba configurando mal, simplemente por eso. Vuelvo y repito, piso de ISO en la Sony A7 IV 800 en Slugthread 800, y saltamos a 3200 cuando hay poca luz, cuando estamos muy oscuro y no tenemos buena luz. En 3200 la cámara también hace unos muy buenos registros. Hice un pequeño flujo, digamos un flujo de trabajo, o un flujo no de trabajo, un flujo de cómo exponer bien en la Sony A7 IV, los pasos que yo mismo me hago para que todo salga bien con las configuraciones correctas en la cámara. Y ese pequeño flujo o pequeños pasos se los voy a dar ya mismo. El método es realmente sencillo, pero tiene unos pasitos para que ustedes vayan en un orden. Lo primero que vamos a hacer es vamos a colocar nuestra cámara o la vamos a configurar que tenga un ISO de 800. Entonces configuramos ISO 800. Si tenemos poca luz, vamos a colocar ISO en 3200. Pero nunca jamás se les ocurra colocar un ISO entre 800 y 3200, o sea 1900. No hagan eso porque eso va a ser un desastre. Se paran en 800 o se paran en 3200. Sí se podrían pasar en 3200 y hacer pruebas de pronto porque hay muy poca luz y la cámara todavía va a funcionar muy bien. Pero entre 800 y 3200 digamos que no se les ocurra. No es muy buena idea, no va a salir una imagen bonita y va a tener mucho ruido, ¿vale? Lo otro que vamos a hacer es vamos a cuadrar las cebras. Las cebras son estas rayitas que salen cuando la cámara detecta que se están quemando las luces, es decir, que ya tenemos blancos puros, que el píxel literalmente se le fue la información. Vamos a colocar más 94 en lower o en lo más bajo. Y así lo vamos a hacer, ¿ok? Luego vamos a ver el exposímetro. El exposímetro es un indicador de la cámara que nos dice si estamos subexpuestos, nos falta luz, o sobreexpuestos, tenemos mucha luz. Ese exposímetro lo vamos a tener en más 1.7 a 2. Es decir, él pone más 1.7, estamos sobreexpuestos 1.7 pasos o hasta 2 pasos. Nos vamos a mover en ese ranguillo. Si estamos en el 2 y eso empieza a titilar, significa que no está bien, estamos sobreexponiendo más de lo que necesitamos. Entonces volvemos a bajar hasta que el 2 quede quieto o
más 1.7. Listo. Con eso vamos ya claros de que vamos a tener una buena exposición. Si no para de titilar y no le podemos como encontrar la configuración, no toquemos el ISO en 800 o 3200. Lo que vamos a tocar es o la velocidad de obturación o la apertura. Perfecto, creo que se entiende. Vamos a hacer ahorita una prueba práctica sencillísima. Y por último, lo que yo hago es, y si usted tiene la posibilidad de hacerlo, es revisar todo en un monitor con false color. Lo que vamos a hacer es colocar el false color después de que ya tenemos la cámara bien cuadradita, miramos lo de las hebrillas y todo el tema, y si lo hicimos bien, lo más probable es que el false color nos diga está bien todo, hay buenos parámetros. Entonces ahorita ya les dije cómo vamos a configurar, ahorita vamos a hacer una prueba sencilla de cómo se expone. Vamos. Bueno, Saiyajines, vamos a hacer la prueba. Primero vamos a configurar la cámara, ¿ok? Estoy grabando mi cámara o la pantallita de mi cámara, aquí está mi dedo, con mi iPhone para no complicarme la vida ni la existencia. Entonces comencemos con el tema de las cebras. Entonces vamos aquí al menú. Aquí yo ya lo tenía escogido, pero si usted no sabe dónde es muy sencillo. Se viene aquí a este menú donde es el menú de exposición y color. Aquí entra, va a bajar hasta la posición 6 y va a entrar aquí a las cebras y va a hundir aquí donde dice Zebra Level y ahí entra. Aquí hay muchas, digamos, configuraciones de cebras, pero nosotros vamos a ir a donde dice Custom 2 o C2 y aquí vamos a ingresar y aquí dice Low Limit, Stand no sé qué, no, vamos a estar en Lower Limit o nivel más bajo y aquí la vamos a colocar en 94 más, 95 no, 94 más, ok, y aquí ya vamos a salir de acá. Le damos que sí y ya nuestras cebras quedaron configuradas. Eso fue realmente sencillo. Listo. Ahora vamos acá y nos vamos a fijar que la ISO la tenemos perfectamente en 800. ¿Ok? ¿Cómo nos damos cuenta que el piso de ISO de mi cámara es 800? Si vemos aquí 640, vemos aquí ISO 500, vemos que tiene dos rayitas arriba del número, de este numerito en rojo, de ese numerito. Entonces vamos a ver y que vamos a ver que en 800 ya esas líneas no aparecen porque esa es el lower ISO de mi cámara, o sea el ISO donde no vamos a tener mucho ruido, ¿ok? Entonces vamos a decirle que sí y estamos perfectos. Pero miremos qué está pasando. Ahora el exposímetro está titilando más 2, más 2, más 2. Significa que tenemos una sobreexposición. Recuerden que les dije que tenemos que tener el exposímetro entre más 1.7 o más 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como él me está diciendo, o está sobreexpuesto, estoy titilando, pues yo puedo hacer dos cosas. Primero, yo puedo aquí subir aquí el F, a F3.5 seguimos titilando, a F4 seguimos titilando, a F45 seguimos titilando, a F5 seguimos titilando. Ahí en F5 ya no está titilando, ya está como tranquilo. ¿Pero por qué? Porque esta imagen o esta toma tiene dos partes, digámoslo así, una parte clara, la parte de la ventana, y una parte más oscura. Digamos que es una situación un poco difícil, como caótica para la cámara, pero entonces aquí es cuando la persona está al frente, es que no tengo a alguien que se ponga al frente, nosotros vamos a tomar la exposición con respecto a la persona, ¿vale? Con respecto a la persona. Entonces supongamos que yo lo que quiero es, a ver, vamos a poner algo acá. Supongamos que mi exposición la quiero para este muñeco. Pongamos ahí al Capitán América como el que necesitamos exponer. Entonces lo que vamos a hacer es que podríamos empezar a bajar la F, digámoslo a F3.2, y si vemos ya tenemos rayitas o las cebras ya se están formando acá en la ventana. ¿Pero por qué? Porque ahí está entrando demasiada luz. Si sigo abriendo, haciendo apertura, miren toda la luz que comenzó a entrar, ¿no? Ya la cosa se puso más caótica todavía. Entonces tendríamos mucho ruido. Pero entonces aquí sí podríamos irnos a F3.2, yo diría que F3.5, va a haber todavía líneas, pero como lo que queremos exponer es al Capitán América, yo creo que eso aquí lo podemos dejar ahí y ya ajustarlo en postproducción. Pero si queremos ya la imagen súper correctamente, entonces vamos a coger y la vamos a mandar a F4. Ahora vamos a mirar, vamos a coger aquí, vamos a salirnos de aquí.
Bueno, aquí ya estamos con cámara en mano que llaman, ¿listo? Vemos que no tenemos cebra, sigue titilando el +2. Podríamos seguir subiendo o cerrando el diafragma a 4.5 y me sigue diciendo que hay mucha luz. En F5 ya él me dice estoy correcto. En F5 ya se paró, dicen ya estoy correcto. Vale, aquí tengo cámara, mi iPhone en la mano, entonces ahí disculparán. Pero entonces veamos qué nos muestra el monitor. Aquí el monitor, vamos a poner el false color del monitor. Y ya con el false color del monitor, miremos que la ventana está realmente en amarillo, ya se está la luz muy alta, pero no se está quemando, no está en rojo, ¿ok? En cambio miremos el muñequito sí está oscurito, le está dando una pequeña luz y ya el resto de la escena es oscura, porque realmente la escena sí está oscura, tenemos un contraste de luz con sombras, pero si vemos está correctamente expuesto, todo está bien expuesto, el muñequito está oscuro, sí, está oscuro. Entonces, si quisiéramos iluminar un poquitico a ese muñeco para que no se vea tan oscuro, ahí es donde entramos nosotros a manejar las luces. Bueno, entonces miremos ahí cómo tenemos el monitor. Tengo cámara en mano, es mi celular, ¿no? No me vayan a matar en los comentarios. Listo. Bueno, muchachos, tengo aquí, recuerden que tengo la cámara en mano, o sea, estoy tomando mi celular y estoy tomando directamente el monitor. Y aquí está mi cámara y aquí está el monitor. Perfecto. Entonces, como estábamos muy oscuros, mi pequeño Captain America estaba muy oscurito, ¿yo qué hago? Cojo una luz y la proyecto sobre nuestro muñequito. Está ahí, disculparán el desorden. Y ya tenemos que el muñeco tiene visos verdes, o sea que tiene una muy buena exposición. El verde es que está bien expuesto, en 60 es que está muy bien expuesto, que es como un rosadito, pero bueno, ahí ustedes ya pueden darse una mejor idea de la imagen que se está tomando para ya luego en postproducción tomar decisiones. Pero, hey, recuerden a qué íbamos. A que todo esto es posible cuando tenemos la configuración ISO en 800, tenemos el exposímetro en +2 o puede ser en +1.7, no tendríamos lío con eso, y ya sabemos que la cámara está bien expuesta, que tenemos unas cebras que tampoco me están dando ruido o nos están mostrando aquí porque está bien expuesto, ¿ok? Entonces sigamos con el video. Y bien, Saiyajines, eso era lo que les quería contar. De eso se trata. ¿Cometemos muchos errores? Sí. El tema es caer en cuenta y mejorar. Yo no tengo ningún problema en decirles estoy cometiendo estos errores. Soy un burrín. Sí, seguimos aprendiendo. ¿Qué le vamos a hacer? En ese camino vamos. ¿Ok? Perfecto. Si les gustó este video, pues por favor apóyeme con un like que a mí me sirve mucho y me anima para seguir haciendo videos como este para todos ustedes. Y ¿por qué no? Suscríbase a este canal y denle un clic a la campanilla para que YouTube le avise cuando yo suba un nuevo video, si es que este tema de los videos a usted le interesa. ¿Ok? No siendo más, me despido hasta el próximo video. Chao. Pero váyanse por la sombrita. Es mejor. Chao.